Soy un letrado del Tribunal Supremo, del Gabinete Técnico, me llamo Javier Herreros. Voy a acompañar durante la visita a este edificio que es actualmente la sede del Tribunal Supremo. Les iré explicando la historia del edificio, la historia incluso de la institución del Tribunal Supremo, y verán que es un edificio muy singular y con un aspecto palaciego, que es lo que en origen fue, ¿no? Este edificio empezó siendo, hace más de 2 siglos, a mediados del siglo XVIII, un monasterio, un convento de religiosas salesas de la Orden de San Francisco de Sales, y fue una fundación impulsada por la reina Bárbara de Braganza. La historia del edificio es una historia curiosa porque se construyó como palacio monasterio para ellos, para los reyes, pero no se llegó aún nunca a usar como tal palacio. Empezó a ser monasterio a mediados del siglo XVIII, en 1758. Durante todos esos años, la reina Bárbara de Braganza dotó al monasterio de bienes y de patrimonio y de dinero para que pudiera subsistir, pero a partir de la desamortización de Mendizábal, pues ya se vio afectado el monasterio perdió su patrimonio, quedó solamente el edificio. Ya en 1870 el gobierno decidió que necesitaba un edificio para uso civil, en concreto para la justicia, y porque el Tribunal Supremo estaba entonces, desde su creación por la Constitución de 1812, en el edificio que ocupaba y que compartía con el Consejo de Estado, y se decidió trasladarlo aquí con el resto de órganos judiciales de Madrid. Posteriormente, en 1915, pues se provocó un incendio. Arriba había viviendas, aquí se acumulaba mucho papel, había mucha estructura de madera, muchos muebles, y parece ser que, bueno, por lo que dice la tradición, una estufa que quemaba mal provocó un incendio y prácticamente el edificio se quemó entero, quedó prácticamente las paredes exteriores. En ese momento el Tribunal Supremo tuvo que volver a compartir edificio con el Consejo de Estado, y el gobierno sacó la licitación para construir un nuevo edificio. Incluso se pensó haberlo llevado a otra ubicación, pero al final se decidió volver a construir un edificio en esta misma planta, y eso es lo que se encargó a un arquitecto, a Rojí, que fue el que diseñó el edificio manteniendo la misma planta que tenía el edificio anterior, el que había sido Monasterio de las Salesas. En ese uso como órganos judiciales funcionó hasta principios de los años 90, en que se decidió de nuevo hacer una reforma del edificio para que solo tuviera ya uso como Tribunal Supremo, que es lo que actualmente es. Por tanto, lo que vamos a ver es un edificio que tiene 100 años, poco más de 100 años, pero que está construido sobre la planta del anterior y manteniendo un poco el aspecto de palacio que tenía el edificio anterior. Estamos ante la piedra fundacional del monasterio, que apareció precisamente a raíz del incendio. Con la reforma del edificio se encontró lo que había sido la piedra fundacional, que se sabía que existía, puesto que está documentada la inauguración del monasterio, y hace referencia a la reina Bárbara de Braganza y a su marido Fernando VI, y al año de la fundación del monasterio. Todos estos datos están documentados. Hay un libro que escribió en su momento el conde de Polentinos y explica precisamente el acto de la fundación, y este es el ejemplo que se ha mantenido aquí de lo que fue el origen de este edificio. Estamos en la escalera de honor del Tribunal Supremo, y lo primero que nos encontramos en el relleno de la escalera es el símbolo del Tribunal Supremo, que está formado por la espada y la balanza, por un lado, el laurel, y luego las fasces, que es el símbolo romano de la unidad del Imperio Romano, ¿no? En la parte de arriba tenemos las pinturas de Enrique Simonet, que son de motivos regionales.
y la vidriera de arriba representa a la diosa Temis, la diosa griega de la justicia, todavía sin la venda en los ojos. Este es el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El Salón de Plenos, digo que es la estancia central del edificio porque todos los actos solemnes del Tribunal Supremo se celebran aquí. Existía una tradición que venía del Consejo de Indias y que pasa al Consejo de Castilla por una real cédula de Carlos IV, que era el primer día del año, el primer día hábil del año, el 2 de enero, se leyeran las ordenanzas del Consejo de Castilla en público, ¿no?, en un acto solemne. Esa tradición pasa del Consejo de Castilla al Tribunal Supremo y ya el Tribunal Supremo desde el principio empieza a hacerlo. Bueno, pues esa tradición se ha mantenido y se mantiene y aquí se realiza el acto solemne de apertura de tribunales con Su Majestad el Rey, el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Supremo y se celebra aquí todos los años. Entre las decoraciones destaca la escultura de Mariano Benlliure, allí en el centro, en la presidencia, y arriba un fresco de Marceliano Santamaría representando la justicia triunfando sobre el mal. En el fondo hay un Cristo que dice la tradición que fue regalado al tribunal por un preso a mediados de los años 50, pero bueno, no deja de ser una tradición que no sé si está documentada, sinceramente no lo sé. Esta es la rotonda, es el despacho oficial del presidente del Tribunal Supremo y aquí recibe Su Majestad el Rey a la sala de gobierno cuando viene al acto de apertura de tribunales. Tiene unos frescos arriba representando las distintas disciplinas jurídicas tradicionales y arriba se representa a un magistrado que recibe de España, de la nación, el collar de la justicia. Es un fresco representativo. Dice la tradición que aquí estaba ubicada en su momento, en la época del monasterio, la sala de costura de las monjas y la peculiaridad, lo que se suele enseñar, es una sillería, un regalo de Isabel II que hizo al Tribunal Supremo y que provocó un pleito con el marquetero al que se lo encargó porque pretendía cobrarle más dinero de lo que en principio se había estipulado. En fin, es una historia que se suele contar y las sillas fueron regaladas posteriormente por la reina al Tribunal Supremo y aquí están depositadas en el despacho oficial del presidente. Este es el Salón de Pasos Perdidos. Desde aquí vamos a acceder a la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la más grande, y estamos entre los dos patios que tiene el edificio, este que es el más bonito, el que tiene los naranjos, el jardín, y detrás tenemos la escalera del público, la escalera de la reina se llama también, porque tiene el retrato de Isabel de Farnesio, ¿no? Arriba hay unos frescos de Alcalá Galiano, 4 frescos alegóricos también. Y en el suelo tenemos unos mosaicos que tratan de preservarse para que no se deterioren, por eso los tenemos protegidos con estos cordones, ¿no? Y
La denominación de pasos perdidos es porque, digamos, es la zona de espera para acceder a los juicios. Entonces, digamos, los abogados y las partes intervinientes pues es donde pasean, ¿no?, antes de acceder a las salas de vistas. El Tribunal Supremo tiene 5 salas: la sala primera de lo civil, la sala segunda de lo penal, que es esta, la sala tercera, contencioso administrativo, la sala cuarta, laboral o social, y la sala quinta de lo militar. Esta sí es propiamente una sala de justicia. Decíamos antes a ver el salón de plenos que no era una sala de justicia, esta sí que lo es. Aquí sí que se celebran las vistas de los recursos o de los juicios de los que conoce la sala segunda del Tribunal Supremo. Vemos la forma, la estructura de la sala, también es una tradición que se mantiene en nuestra justicia desde la colocación de las personas en el Consejo de Castilla, en forma de U. Aquí se colocan de esta forma, de tal manera que los magistrados se colocan al fondo y a ambos lados están las partes y sus abogados, los letrados. Estas salas se utilizan también en la actualidad como tribunales de oposiciones. Los opositores que aspiran a ser jueces o fiscales se examinan aquí y se sientan en este sillón y en esta mesa donde en otros tiempos se sentaban los secretarios de sala. Esta sala tiene un cuadro del pintor Alonso Cano, un Cristo de Alonso Cano, representante del barroco del siglo XVII. En este edificio depositados cuadros que pertenecen al Museo del Prado y están aquí en depósito, ¿no? Esta es la zona de pasos perdidos de la antigua Audiencia Provincial de Madrid. Es una zona más sobria, estamos justo debajo de los pasos perdidos del Tribunal Supremo y aquí tenemos la fuente original que estaba en el jardín, en el patio que tenemos al fondo. Se colocó aquí porque estaba bastante deteriorado y en el exterior se podía seguir viendo afectada la piedra, entonces se decidió meterla dentro y hacer una reproducción que es la que está fuera. En origen, alrededor de los dos patios estaban las celdas de las monjas. Podemos ver todavía en los planos originales del edificio cómo las celdas de las monjas se situaban en torno a los dos patios. Este patio es el más bonito, es el que tiene unos naranjos que fueron colocados en la época de Pascual Sala, que era valenciano, trajo aquí los naranjos y se han mantenido y tiene este aspecto que vemos en la actualidad. El vestíbulo de la Audiencia Provincial se ideó así para que se accediera directamente desde la calle a las salas de vista de los juicios penales. Aquí había 4 salas de juicios de la Audiencia Provincial de Madrid y aquí en los años 40, 50, 60 se celebraron todos los juicios que fueron mediáticos en la época, el juicio de los marqueses de Urquijo, el del Jarabo, el Nani, todos estos se celebraron aquí. Se dio este aspecto impresionante al vestíbulo con las cariátides, representando que uno accede al Palacio de la Justicia propiamente, y alrededor tenemos unos frescos alegóricos también de los valores que representa la justicia, y arriba hay 2 frescos de Alcalá Galiano representando la ley divina y la ley humana, ¿no? A partir de la reforma que se hizo en 1990, ya todo el edificio pasó a ser Tribunal Supremo y lo que eran salas de vistas de la Audiencia Provincial se convirtieron en secretarías y en oficinas. Es decir, si ahora accedemos veremos, digamos, las antiguas, las dimensiones que tenían las salas de vistas, pero con despachos, o sea, con despachos con oficinas, mesas y demás, y donde trabajan actualmente los funcionarios de las secretarías del Tribunal Supremo.
Debajo tenemos otra planta donde en tiempos estaba el juzgado de guardia, donde había celdas para los presos y desde los que se podían acceder los presos desde abajo directamente, se les podía traer a las salas de vistas de lo penal, que eran las 4 a los que se accedía desde aquí. Bueno, finalmente daros las gracias a Antiguos Cafés de Madrid por vuestra visita. Aquí tenéis vuestra casa. Una vez al año se hace una jornada de puertas abiertas, son varios días, se puede acceder al edificio y ver en directo todo esto que hemos intentado mostrarte en estos minutos. Muchas gracias por vuestra visita.